¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado a un abogado, político y académico, un hombre que fue diputado federal y diputado constituyente aquí en la Ciudad de México. Encabezó además el Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Es actualmente investigador de investigaciones jurídicas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y fue consejero electoral, razón por la cual me he permitido invitarlo. Se trata de Jaime Cárdenas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, René, por esta entrevista. Jaime, empiezo por lo más reciente. Hay la queja de los candidatos presidenciales por el hecho de que fueron eliminados, lo digo números redondos, 40,000 electores mexicanos en el extranjero. ¿Cuál es el balance que hace del desempeño y la función del Instituto Nacional Electoral en este proceso? Sí, yo creo, bueno, como muchos de nosotros, como los candidatos, las candidatas y el candidato a la presidencia, seguramente como muchos ciudadanos preocupados por el funcionamiento operativo del instituto. Porque otra preocupación puede ser el asunto ideológico y las tendencias de los consejeros. Pero bueno, eso no es que sea secundario. Más importante creo que eso en este momento es preguntarnos si el Instituto Nacional Electoral está operativamente bien. Y vamos a hablar de dos hechos, uno el que me comenta y otro previo, el primer debate, la organización del primer debate. Aunque la organización del primer debate estuvo conferida a una empresa, ¿no? Y parece que hubo ahí algunos asuntos operativos que no funcionaron bien, aquel asunto del reloj, los tiempos, en fin, el propio escenario del debate y otros temas que tenían que ver con los partidos, ¿no? El acuerdo de las reglas. Pero ahí operativamente sí me preocupó que la empresa contratada para organizar el debate aparentemente no tenía las capacidades o la suficiencia para organizar un buen debate, ¿no? Entonces eso llama la atención. Este tema del voto de los mexicanos en el extranjero, donde aproximadamente 40,000 mexicanos por inconsistencias, dijo el INE, no se consideran registrados o en el listado nominal para poder votar, pues también preocupa, además de que lastima a esos ciudadanos, pues nos hace preguntarnos qué fue lo que ocurrió, por qué esas inconsistencias, por qué si el INE no las advirtió más a tiempo, de manera inmediata casi, ¿no? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Yo creo que falta una buena explicación de lo que ocurrió, pero sí nos habla estos dos hechos, la organización del primer debate, el tema del voto de los mexicanos en el extranjero y los 40,000 excluidos, pues de problemas operativos. Y ojalá que eso no se traslade a otras etapas del proceso electoral, ¿no? En la capacitación, en la instalación de las casillas, en el conteo de los votos. Es decir, tenemos que exigirle al INE, a las consejeras, a los consejeros, a la presidenta del INE, pues mucho cuidado, mucha atención sobre la parte operativa. En eso no pueden fallar. Ahí no pueden fallar. Ahí no pueden fallar. Si le parece, dividamos la entrevista de este modo. Vamos a la parte estructural del instituto y después a la parte coyuntural. En cuanto a la estructura, ¿le parece que el INE está en condición de encarar este proceso, estructuralmente hablando, de encarar este proceso electoral, no solo porque es el más grande de nuestra historia, sino también porque pareciera haber lagunas jurídicas que de pronto hacen que se trabaje en el INE sobre la base de criterios y no con apego a las leyes? ¿Está en condición de encararlo? Bueno, sí, en general el INE está en capacidad durante muchos años, durante todas las elecciones, primero el IFE y ahora el INE, pues ha demostrado que tiene la capacidad de capacitar a ciudadanos para ser funcionarios de casilla, de instalar casillas, de contar bien los votos, en fin, en general, desde luego que ha habido polémicas como la del 2006 o la del 2012 por el exceso de gastos de un candidato a la presidencia de la República, pero en general el IFE en la parte operativa ha funcionado bien. Es cierto lo que me comenta, siempre ha habido ese tipo de lagunas legales,
Por ejemplo, cuando yo era consejero, allá del año 96 al 2003, pues tuvimos problemas en el año 97 porque el INE, a partir de criterios de interpretación de la ley y de la Constitución, aprobó la creación de una comisión para prevenir la compra y coacción del voto. Sí. Y aquello el Tribunal Electoral lo desechó, nos dijo, lo revocó, nos dijo, no pueden ustedes crear ese tipo de comisiones porque en la ley no está previsto. No, y si así hiciéramos la revisión del 2000, del 2003, de los casos famosos, Pemex Gate, amigos de Fox, encontraríamos que hay siempre problemas de sustento legal, de cumplimiento con el principio de legalidad, porque es obvio que las leyes electorales, como cualquier ley, pues no prevén todas los casos, las posibilidades reales. Ahora, se lo pregunto porque en este proceso electoral prácticamente las precampañas arrancaron mucho antes de la fecha y las autoridades electorales, el árbitro electoral, se vio rebasado por el número de violaciones a la ley de las dos principales coaliciones. ¿Está en condición verdaderamente de normar el proceso? Sí, yo creo que esa es una pregunta, bueno, obvio que es muy pertinente, porque sí, efectivamente, yo creo que las dos coaliciones más grandes pues violaron la ley, ¿no? Es evidente que ese tipo de actos que dijeron que eran internos, pues implicaba actos de precampaña, o sea, en violación a la ley, desde un punto de vista de interpretación ortodoxa de la ley, del ordenamiento jurídico, eso no debió haberlo permitido el INE, ¿no? Claro, eso implicaba enfrentarse al gobierno federal, al presidente de la República y desde luego a las estructuras de ambos equipos, las estructuras electorales tanto de Morena, PT, Verde, como la estructura del PAN, PRI, y desde PRD. esa perspectiva, ¿usted diría que era mejor no confrontarse con el gobierno y las coaliciones y hacerse de la vista gorda? No, yo creo que sí debieron actuar y yo creo que la actitud que tuvieron fue esa, ¿no? Dejarlo pasar, buscar una argumentación tolerante con esas precampañas anticipadas. Eso no debió haberse tolerado, porque marca una ruta de desconfianza, de incredulidad, por parte no solamente de los expertos o de las personas, los periodistas, los académicos, sino de la ciudadanía, ¿no? Oye, ¿cómo es eso que empezaron antes una precampaña? Eso no se puede legalmente. Yo creo que ahí al IFE le faltó contundencia y también al Tribunal Electoral, a ambas instituciones. Ahora, curiosamente y paradójicamente, las coaliciones le restaron legitimidad al proceso. Sí. Ellos mismos le restaron legitimidad al proceso con haber empezado antes del periodo legalmente previsto de precampaña. Están previstos además esos actos de precampaña, están prohibidos en la ley y la autoridad electoral no hizo nada. Otro caso también interesante, donde habla de la perplejidad del INE o del Tribunal Electoral, es el asunto de la llamada propaganda gubernamental, ¿no? Y ahí yo creo que desde el principio hubo problemas con la interpretación de la ley. A ver, ¿cuál es el tema? El tema es que anteriormente a lo que hemos vivido en estos años del 2018 para acá, la propaganda gubernamental era principalmente comprada, los tiempos de radio y televisión para la propaganda gubernamental. Y hoy en día, pues este gobierno tiene un instrumento de propaganda muy poderoso, donde no compran tiempos en radio y televisión a empresas privadas, porque tienen la mañanera, ¿no? Entonces, hace algunos meses, meses a distancia, ¿no? Con mucha distancia del inicio del proceso electoral, el Tribunal Electoral tuvo un caso, esos casos que después condicionan todo, donde determinó si esa mañanera, si las mañaneras eran o no propaganda gubernamental. El argumento de Morena es que eso no era propaganda
gubernamental porque no se compraba el tiempo Sí. de radio y televisión. Sin embargo, el tribunal dijo, bueno, no se compra el tiempo de radio y televisión, pero se difunde en los medios públicos, Sí. en redes sociales, y sí se considera propaganda gubernamental porque el gobierno difunde logros, obras públicas, etcétera. Entonces, es propaganda gubernamental. Bueno, eso fue lo que dijo el tribunal. Sí. Y a partir de ahí, pues eso de la propaganda gubernamental ha sido un dolor de cabeza en las mañaneras con las autoridades electorales. Así es, vamos a regresar a ese tema, pero usted ve las mañaneras como un instrumento de propaganda, Bueno, más que de información. Sí, pueden ser ambas cosas, depende, yo creo, ahí voy a contestar como abogado, pero bien, o sea, voy a contestar bien. Depende del caso. Por ejemplo, es propaganda gubernamental si la información no es objetiva. También es muy importante para efectos electorales la temporalidad. ¿Cuándo se realiza esa información o propaganda? Si es en campaña, en campañas electorales, hay que ser muy cuidadoso, porque el artículo 134 de la Constitución y el artículo 41 dicen que no se puede difundir programas, obra pública, logros de gobierno, lo prohíbe y restringe lo que se puede informar. Quiere decir que en esa etapa de campaña, que es en la que nos encontramos, Sí. ahí la interpretación de la ley, la aplicación de la ley, tiene que ser bastante estricta en ese periodo. Tal vez en periodos que no son de campaña podría existir o podría sostenerse el argumento que señala muchas veces el presidente en la mañanera. Es que yo no estoy realizando propaganda, estoy informando, estoy ejerciendo mi derecho a la información, mi libertad de expresión. Creo que fuera de campaña ese argumento del presidente tendría algún tipo de prevalencia jurídica sobre el argumento de propaganda. Y tendría que ponderarse, en todo caso, entre la regla, es una discusión también si es una regla o un principio jurídico, Sí. es un tema muy de juristas, pero si es una regla o principio jurídico del 134, ponderarse con la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero desde luego, en periodo de campaña, en esta etapa en la que estamos, la interpretación tiene que ser muy estricta y no se pueden difundir logros, programas ni obras públicas. Me lleva usted, voy a cambiar un poquito el orden de la entrevista, me lleva usted a considerar que la semana pasada Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial opositora, formuló 2 solicitudes: suspender la conferencia matutina presidencial hasta el 3 de junio y 2, llevar a cabo un programa de difusión sobre el hecho de que los programas sociales son un derecho y no son de un partido. A ambos casos, el Instituto Nacional Electoral dijo no suspendo la conferencia, no lanzo esa campaña sobre los programas sociales. ¿Cuál es su punto de vista? Es decir, ¿sí se debe de analizar caso por caso la intervención presidencial o por razones de salud política sería mejor suspenderla? Sí, desde un punto de vista político, en fin, si viviéramos en otra circunstancia, si tuviésemos otro presidente, tal vez con otro presidente o presidenta diría, pues suspéndase, ¿no? Pero en este gobierno, pues la mañanera es el principal instrumento de comunicación, de gobierno. Yo creo que no hay acto más importante o instrumento más importante, herramienta de gobierno que la mañanera. Entonces, yo creo que en eso el INE sí actuó correctamente. Pues déjame ver caso por caso. Si el presidente comienza a difundir logros, obras, programas y no se constriñe a lo previsto en el 134 constitucional, pues entonces sí hay que suspender a través de una medida cautelar la difusión de esa parte de la mañanera. Pero es a posteriori. Es a posteriori. No es decir, Sí, no es a priori. no es sí, porque en el derecho, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está, como sabe René, prohibida la censura previa. Por eso es a posteriori.
por ese artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe la censura previa. Entonces debieron, sí, a ver, presidente, le hacemos un llamado, tal vez eso faltó. Usted informe, exprésese, pero no puede hablar de esto no puede hablar. Eso es lo que se critica, que en efecto se le han hecho exhortos, pero que ya son 25 veces, lo digo de memoria, 25 veces donde el presidente interviene en el proceso, como si fuera una constante. Sí. ¿Usted ve que está interviniendo el presidente? Sí, y eso es muy grave. Me preocupa porque yo recuerdo en el 2006 uno de los argumentos que tuvo el tribunal, en donde el tribunal se dice que estuvo a punto de anular esa elección, de invalidarla en el 2006, pues fue la intervención de Fox, ¿no? En el proceso, haciendo distintas declaraciones y manifestaciones en apoyo al PAN, a Felipe Calderón. Y ahora con todas estos hechos, ¿no? Que parecen sistemáticos, que parecen constantes, que pueden ser graves, pues sí, da pie a una impugnación después del resultado electoral. Yo pienso que si el resultado electoral no establece una gran diferencia entre Sheinbaum y Xóchitl Gálvez en los resultados, en el conteo, pues seguramente el Frente irá a la impugnación y va a exigir la nulidad de la elección, la nulidad absoluta, completa de la elección, y uno de los argumentos más fuertes será eso. Además está aprobado, ¿no? Las intervenciones... Está grabado. Están grabados, hay resoluciones tanto del INE como del Tribunal Electoral. Entonces el presidente debiera tener, yo creo, más cuidado, ¿no? Más cuidado con eso, porque pues puede dañar a la candidata de su movimiento, ¿no? Es que eso es lo paradójico. Por un lado argumentan que hay una distancia a veces de 2-1 entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, a veces llegan a decir que es 3-1, pero por la forma en que interviene el presidente, pues eso pareciera poner en duda la distancia que dicen traer. ¿Coincide usted en eso? Sí, la figura del presidente desde luego es, tal vez por eso interviene, ¿no? Seguramente por eso interviene. El presidente es el alma del movimiento, ¿no? ¿Por qué interviene? ¿Por ser el alma? Porque es el alma, porque es una presencia muy fuerte en el movimiento de transformación, y entonces por eso interviene. Es una forma, pues sí, de ayudar a Claudia, de apoyarla, ¿no? Así lo veo yo, ese es mi punto de vista. Sí. Y por eso no está dispuesto, bueno, por dos razones. Por esa razón de apoyar implícitamente al movimiento, con su fuerza, con su halo, con el alma, con lo que él encarna dentro del movimiento de transformación, y por otro lado, porque él está convencido que sí tiene el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, pero que no le han explicado, oiga, presidente, en esta etapa usted no puede hacerlo. Y que es contradictorio, porque cuando él declara ya en el 2006, cállate chachalaca, acusaba la intervención presidencial. Así es. Y hoy la practica. Entonces sí, yo creo que es algo, desde luego que es un foco rojo. Es un foco rojo para el movimiento de transformación, para el presidente, para la candidata Sheinbaum, porque si la diferencia no es muy grande entre Sheinbaum y Xóchitl, seguramente eso será usado como argumento para solicitar, para pedir la nulidad de la elección en el 2024. Muy bien. Si le parece, vamos a seguir conversando, pero déjeme ir a un corte y regresamos con usted.
Estamos ya de vuelta con Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y exconsejero electoral, y estábamos hablando de la intervención presidencial, pero se nos quedó otro capítulo que es el relativo al uso o al señalamiento o referencia constante de los programas sociales. ¿Ve usted ahí, Jaime, que se están utilizando con propósitos electorales los programas que ya son de carácter constitucional? Yo creo que gran parte de esta campaña, bueno, hay otros temas, pero un segmento muy importante de la campaña gira en torno a esta discusión, al grado de que la candidata opositora, ¿no? Pide al INE que el INE informe que los programas sociales son un derecho constitucional, que no pueden ser suspendidos o eliminados por la voluntad de la mayoría. Tendría que haber una reforma constitucional. Entonces, sí, y de parte del gobierno, desde luego, el presidente insiste mucho en los programas sociales, en su importancia. Una de las iniciativas que envió el 5 de febrero al Congreso para que se modifique la Constitución en el artículo 4 es con el propósito de ampliar los programas sociales. Actualmente en el artículo 4 se mencionan 4 programas sociales, el de los adultos mayores, el de los jóvenes, ¿no? Construyendo el futuro, y otro de discapacitados, ¿no? Entonces el presidente propone más programas sociales en la Constitución. Entonces los programas sociales son un eje, un segmento fundamental en este debate electoral. Pero el INE le correspondía al INE lanzar una campaña como lo pedía Xóchitl Gálvez, ¿o no? Fíjate que en eso el IFE ha sido muy moderado. Anteriormente el IFE, ¿no? En el 2012. Yo recuerdo el caso del 2012, porque en aquella ocasión yo era asesor jurídico, un asesor jurídico del actual presidente, y entonces le pedimos a aquel IFE de Leonardo Valdés que hubiera un acuerdo o se tomaran algunas medidas, unos lineamientos para limitar cualquier difusión sobre programas sociales, que se creara aquella vieja comisión para evitar la compra y coacción del voto. Y entonces el IFE de aquella época dijo, no, eso es una cuestión penal. Si ustedes tienen una denuncia, tienen pruebas, pues denuncien eso ante la Fiscalía de Delitos Electorales. Nosotros, pues nos corresponde la educación cívica, tenemos que decir que sí, que no se puede comprar, coaccionar el voto, pero cuando hay algún tipo de responsabilidad, esta debe ser penal. Y me acuerdo que nos batearon en aquella ocasión. Quiere decir eso que el IFE y ahora el INE pues han mantenido la misma línea. Pero entonces me sugiere usted con esto que se equivocó de ventanilla Xóchitl Gálvez y debieron ir a la Fiscalía de Delitos Electorales. Tal vez debieron ir a la Fiscalía para presentar denuncias, pero ahí, como sabes, pues el tema de la denuncia es más riguroso porque hay que ofrecer las pruebas. Estas pruebas tienen que ser validadas primero por la Fiscalía, los datos de prueba, como se llaman ahora, en su momento presentar, solicitar el inicio del proceso penal ante un juez de control. Entonces yo creo que por eso no lo hicieron. Más bien yo entiendo, bueno, no conozco mucho cómo piensan los del frente, ¿no? Pero yo entiendo que lo hicieron obviamente con una finalidad política, diciendo aquí hay un problema. Parece que eso es lo que me han dicho, parece que los, ¿cómo se llama?, siervos de la nación visitan las casas y le dicen a la gente, tenga cuidado con su voto porque puede usted perder sus programas sociales, y lo que Xóchitl quería decir es, no los van a perder, ya están en la Constitución, por lo menos estos 3 ya están en la Constitución. Y yo creo que sí, que el INE debiera realizar estas semanas que quedan de la campaña algún tipo de información a los ciudadanos. Y el voto está fuera, el voto no puede ser clientelar, no pueden utilizarse programas sociales
con un propósito. Es un derecho, ¿no? Es un derecho humano, es un derecho fundamental que está previsto en la Constitución. Eso no está sujeto al regateo político ni a esta campaña. Trasciende la vida política. Podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Regresemos al INE, cosa que no había yo visto de manera tan marcada, al menos. Me parece normal que haya diferencias entre los consejeros electorales, pero esta vez se ve declaradamente dos bloques. Y en esa medida pareciera ser que no hay un espíritu de cuerpo, que no hay un colegio integrado por los miembros del Consejo Electoral. ¿Ve usted eso? Sí, sí se ve. No, bueno, la anécdota esa del debate, ¿no? En donde el resto de los consejeros cuestionó a la presidenta Tadei y a otros consejeros y consejeras que la acompañaron, porque estaban en el set, adentro del set, ¿no? Y los otros se molestaron. Sí, ese dato y muchos otros datos, ejemplos, muestran una confrontación. Las personas que están en las representaciones de los partidos, bueno, eso me lo comentó, por ejemplo, Fernández Noroña, me dice es que se nota en el Consejo esa división grande entre dos bloques de consejeros. Sí, siempre ha habido diferencias, yo creo que siempre. Sí. En mi época, pues las había, pero en mi época había personas muy inteligentes que buscaban los puntos en común, ¿no? Yo recuerdo mucho, por ejemplo, un papel de conciliación muy importante que jugaba, como dice el presidente, el finado Juan Molinar, sí. conciliando entre los consejeros. Y así, ¿no? Entonces había, yo creo que una disposición a ver primero por la institución, porque la institución tuviera éxitos, más que por los egos o las diferencias de criterio entre consejeras y consejeros. Yo creo que eso prevalecía, ¿no? Prevalecía. Sí, eso yo no lo veo ahora. Y ahora eso no existe. ¿Esta falta de consensos, en su opinión, afecta la organización del proceso? Sí, sí afecta. Porque, bueno, veamos lo que está pasando al interior del INE, ¿no? La presidenta Tadei ha enviado en distintas ocasiones propuestas para nombrar nada menos que al secretario ejecutivo, que es el funcionario más importante del INE después de los consejeros. Y esas propuestas todas han sido rechazadas, o las direcciones ejecutivas más importantes. Siguen trabajando con encargados de despacho. Entonces, eso pues muestra una crisis al interior de la institución, que no se han puesto de acuerdo en quién debe ser la secretaria ejecutiva o el secretario ejecutivo del INE o los principales directores ejecutivos, pues nos habla de un problema severo en la organización, en los consensos, en la relación humana institucional entre los integrantes del máximo órgano de dirección, como se llama el Consejo. Ahora, curiosamente también hay el señalamiento de que el Consejo no está escuchando al staff técnico, que es a fin de cuentas quien instrumenta las decisiones del Consejo. ¿Usted ve también eso? Sí, eso es muy importante. Ahí yo recuerdo mucho, claro, siempre uno lo trae a colación, a José Woldenberg, ¿no? Cuando yo recuerdo, yo era parte de los consejeros que a veces cuestionábamos algunas de las posiciones del presidente Woldenberg, del consejero presidente Woldenberg, y me decía, están equivocados, nos decía, ¿no? Les voy a demostrar que nosotros no somos, sí, nosotros dialogamos, aprobamos las reglas, las normas, damos seguimiento al proceso, pero todo esto descansa en una estructura técnica, ejecutiva, de funcionarios técnicos, que son los que realizan la elección. Sin ellos nosotros no somos nada, ¿no? Y bueno, creo que Woldenberg tenía razón, tenía en aquella época y tiene razón ahora, porque el proceso electoral está en manos de esas personas, de los vocales distritales, locales, de las personas que capacitan a los ciudadanos, los que buscan los lugares donde se van a instalar las casillas. La elección depende de ellos, entonces con ellos debe haber una relación muy positiva, muy buena,
reconocer la función que desempeñan y desde luego cuando alguno de ellos actúa mal o tendenciosamente, parcialmente a favor de un partido, Claro. pues sancionarlo. Pero en general es un cuerpo pues que ha demostrado en muchos procesos electorales que es un cuerpo técnico confiable. México ha tenido las elecciones que ha tenido gracias a ellos. ¿Ve usted en riesgo el proceso electoral por esta falta de oído al personal de carrera del instituto? Yo creo que no, o sea, quiero creer que no, porque este cuerpo técnico pues, tiene orgullo institucional, quiere a su institución y a pesar de que de parte de los consejeros o de la presidenta, no lo sé, yo creo que la presidenta no, porque ella proviene de ese cuerpo técnico. Sí. Ella fue vocal. Pues yo creo que ellos, a partir de su experiencia, de lo que para ellos, para su vida personal, profesional, significó el IFE y ahora el INE, yo creo que harán una tarea importante. Claro, mucho ayudaría que los consejeros se llevaran bien y arroparan a este cuerpo técnico, claro, que es tan importante para el éxito de un proceso electoral. ¿Usted ve titubeante en sus resoluciones al Consejo? Yo lo que veo, que por un lado fue positivo y ahora pues sí, se ve a veces titubeante o negativo. ¿Qué fue positivo? Desde mi punto de vista, cuando llegan los nuevos consejeros, los últimos nombramientos, incluyendo a la presidenta Tadei, fue importante que disminuyeran la velocidad, ¿no? Así lo veo yo. Con el anterior consejo, encabezado por el doctor Lorenzo Córdoba, había una velocidad muy fuerte, una tendencia a la confrontación con el gobierno, ¿no? Entonces lo que hace Tadei es refrenar, limitar esa velocidad, decir, no tenemos por qué estarnos confrontando con el gobierno. Y yo creo que eso ha sido positivo. Ahora, también creo que en esa lectura positiva que le doy a esa disminución de velocidad, pues también veo signos, símbolos, cosas que me parecen negativos. Te acordarás, o se acordará René, cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto, visita el INE. ¿Qué necesidad había de que el secretario de Gobernación visitara a la nueva integración del INE con Tadei a la cabeza? No había ninguna necesidad. ¿Qué querían demostrar con eso? Que ahora sí el gobierno tenía influencia sobre el INE. En fin, esas cosas yo las veo mal. Yo sí creo que Tadei, como todos los consejeros presidentes del pasado, han tenido algún tipo de comunicación, porque es necesaria, ¿no? Sí. Con las autoridades del gobierno, con, por ejemplo, la secretaria de Seguridad para ver el tema de la protección a los candidatos, a veces con la Secretaría de Gobernación para quejarte de algún medio de comunicación que no transmite adecuadamente los tiempos de radio y televisión de los candidatos o de los partidos. Entonces, pero antes se tenía eso pues de manera profesional, desde la ley, esa relación, y ahora a veces sí, como que lo que les dicen en el gobierno tiene algún impacto sobre ellos, ¿no? Entonces creo que sí es bueno no estarse confrontando con el gobierno, pero tampoco deben someterse al gobierno. Esa sería mi conclusión para decirlo en términos coloquiales. No se sometan al gobierno, mantengan una relación institucional. Sé que si ellos estarían aquí dirían que la tienen institucional, pero a veces muestran, o hay símbolos o imágenes que muestran que confían mucho en el gobierno más de lo debido. Sí. No debieran entrar. Ahora sí que ni muy, ni tan. Así es. Ahora, déjeme proyectar un pasaje de lo que dice la consejera presidenta Tadei a una de las candidaturas que fue a solicitar su registro, si le parece. Sí, lo vemos de inmediato. Tengan la confianza de contar con un árbitro electoral ciudadano e imparcial que garantizará el mandato de organizar las elecciones cumpliendo los principios rectores de la función electoral y el más alto sentido de responsabilidad y de amor por nuestro país. Estamos de vuelta con Jaime Cárdenas. ¿Está en condición de dar esas garantías?
Bueno, si esas garantías las da a partir de la estructura técnica, ejecutiva del INE, creo que sí. No sé si esa garantía sea una garantía al 100%, pero sí hay una importante garantía, hay una experiencia institucional acumulada. Ahora, hay cosas como esto del debate que se les fue, ¿no? O sea, ¿por qué contrataron esa empresa, no? Sí. ¿Por qué no verificaron todo esto que hizo la empresa? Entonces, hay cosas que preocupan. O el tema del voto en el extranjero, ¿no? 40,000 mexicanos rechazados por inconsistencias. ¿Por qué no lo vieron antes? ¿Por qué no lo trataron con cuidado? Entonces, creo que sí, no se puede dar, no hay garantías absolutas al 100%. Habría que medir de cuánto es esa garantía y convendría que en estas semanas previas a la elección pues hubiera un reforzamiento, ¿no? Una demostración de que las garantías que dice ahí la presidenta del INE existen, pues realmente podemos contar con ellas. Sí podríamos tener algunas dudas y creo que actores políticos y sociales tienen algunas dudas sobre esas garantías a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Ahora, me falta un capítulo antes de concluir la entrevista, que es importante y que late, el de la violencia. Ya no sé si es política o si es criminal, pero la violencia ahí está. ¿Un foco rojo más? Es un foco muy preocupante, es un foco rojo. Creo que no se lo han tomado en serio en el gobierno, desde luego. En el gobierno se trata de minimizar ese foco rojo. Y las autoridades electorales también, con su negativa, es verdad que no pueden. Iríamos de nuevo al problema de la legalidad, ¿no? ¿Tienen facultades para elaborar un plan de riesgo? No tienen. Pero desde luego podrían estar insistiendo a la Secretaría de Seguridad Pública, a Gobernación, a las áreas involucradas del Estado mexicano, a la UIF, a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México. Oigan, necesitamos ese plan de riesgos. No nos corresponde a ustedes, pero ayúdenos a elaborarlo o establezcamos, no le llamemos así, le llamémosle de otra manera, cómo vamos a enfrentar los procesos electorales en esas regiones, en esos municipios, en esos estados de la República con tanta complejidad político-criminal. Claro. Sí, es un área de riesgo muy importante. Que correspondería, yo creo que analizarla a todos, ¿no? A la ciudadanía, a los académicos, a los medios, a los partidos. El número, por ejemplo, yo me pregunto, ¿cuántos candidatos en los partidos, en las coaliciones, tendrán vínculos con el crimen organizado? ¿Cuántos estarán siendo en este momento financiados por el crimen organizado? No quiero dar un porcentaje así responsable, pero seguramente alrededor de un 10%, un poco más o menos así, tomando en cuenta las regiones del país donde el fenómeno criminal se manifiesta crudamente, pues podemos hablar de que hay candidatos de distintos partidos y coaliciones cooptados o financiados por el crimen organizado. Muy bien, déjeme para concluir la entrevista, pedirle a usted que me reitere lo que me señaló sobre el riesgo de que se estén generando condiciones que en un momento dado pudieran llevar a la nulidad de la elección presidencial. ¿Cuáles son esos talones de Aquiles que usted ve? Pues un talón de Aquiles es todo el tema de la intervención del presidente en las mañaneras, ¿no? Ese, desde luego, ese tema va a ser motivo o puede ser motivo de una nulidad electoral. Otras pues tendrán que ver seguramente, y eso dependerá de las pruebas que se aporten, con la presencia del crimen organizado en el proceso electoral. Si el número de muertos, ¿no? Es una prueba fehaciente, están las actas de defunción, ¿no? Habría simplemente que vincular esas actas de defunción con el apoyo o el rechazo de los grupos criminales a ese candidato o ese aspirante muerto. Y desde luego con el empleo de los programas sociales, el empleo de los programas sociales con una finalidad electoral, lo que también dependerá
de las pruebas, ¿no? Ahí vamos a ver cómo actúa el Tribunal Electoral cuando califique la elección. En el pasado, por ejemplo, el Tribunal Electoral, esto es importante para lo que puede ocurrir, no aceptó lo que se llama la prueba de oficio. La prueba de oficio es que en el 2006 y en el 2012 se le pidió al Tribunal Electoral, es que tu tribunal o que tu INE, con el apoyo del Tribunal Electoral del IFE o del INE ahora, investiguen los hechos, ¿no? No se esperen a que nosotros aportemos la prueba, ¿no? Y el Tribunal Electoral en aquellas elecciones dijo, no, aquí si ustedes no aportan la prueba, nosotros no, y no lo demuestran los hechos, nosotros no podemos realizar investigación de oficio. Entonces, vamos a recuperar parte de esos debates que vivimos en 2012 y en 2006, y pues todo dependerá, repito, de la diferencia entre la candidata triunfadora y la candidata perdedora para que ese tipo de argumentación pueda plantearse. Muy bien. Oye, pues yo le agradezco muchísimo la disposición. Muchas gracias por la invitación. Esperemos que sea útil, ¿no? Por lo menos para la reflexión de todos nosotros. Y desde luego le agradezco a usted el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchísimas gracias.